Buenas noches, queridos hermanos, familia, amigos, bienvenidos. Ya después de un buen rato de no tener nuestro estudio de cada semana los miércoles, ayer les mandé mensajito avisándoles que únicamente por esta semana tendríamos nuestro estudio no el día de ayer, sino el día de hoy. Así que por eso estamos ahora en jueves en vez de miércoles, pero ya primero Dios, a partir de esta semana, regresamos a nuestra dinámica de estudio de Romanos de todos los miércoles a las 8 de la noche. Un estudio que empezamos a principios del año pasado, en enero, si no mal recuerdo, hacia finales de enero, justamente llevamos como un año del 2020, cuando el mundo no se había puesto de cabeza. Lo comenzamos a dar en vivo desde la iglesia de Villanueva para el Mundo de Santa Fe. Y lo comenzamos a transmitir también en línea. Algunos de ustedes, pues bueno, se han ido añadiendo a este estudio. Todos son bienvenidos. Y si tú no has tomado las lecciones pasadas, recuerda que todas están disponibles en la página de Facebook de un servidor, en la parte que dice videos. Ahí tú puedes buscar todos para que te pongas al corriente. Y también te recuerdo que aunque Romanos, pues bueno, es una carta a la que muchos le sacan, por así decirlo, estudiar, dado que es un poco compleja, pero a la vez sumamente importante para tener pues buenas bases de doctrinas. Un servidor inició este estudio desde hace un año con la firme intención de que quedaran claras las verdades doctrinales, pero también de que supiéramos cómo eso sirve, impacta o se aplica a nuestras vidas. Así que pues vamos a reanudar. Estuvimos algunas semanas ausentes. Ya no recuerdo desde cuándo, creo que desde antes de la cepa inglesa, ¿verdad? En diciembre no tuvimos estudio el 23 y el 30 de diciembre, que un servidor estuvo fuera. Bueno, el 23 creo que seguía por aquí, pero el 30 ya no, ya estábamos fuera. Fue en esas fechas que nos contagiamos de COVID, ya les contaré al final. Yo sé que algunos están hoy más que por el estudio, por el chisme, ¿verdad? Quieren ver, a ver si me veo demacrado, acabado, qué tan duro nos dio el COVID. Algunos medio gandallas sé que anhelaban que nos diera con todo por las cosas que hemos estado publicando, pero gracias a Dios no es así. No les concedí su petición, lamento mucho decepcionarles, sino que sucedió lo que anunciamos desde hace como un año. Uno, que tarde o temprano a todos nos tenía que dar. Yo en la vida dije que no existe o que no nos va a dar algo por el estilo, siempre he insistido, no lo podemos evitar. El 80% del mundo mínimo se va a contagiar. Por más que tú te quedes encerrado en casa, no tienen idea, mis hermanos, cuánta gente, pues a pesar del encierro, se ha contagiado. De hecho, al final les contaré nuestro testimonio en la etapa supuestamente más segura. Sin estar expuestos, justamente nos contagiamos de la manera más absurda que te puedes imaginar. Ya al final del estudio se los voy a contar para que primero todos los que están por el chisme se avienten todo el estudio y ya es el final les cuento lo que nos pasó, pero pues cosas de la vida, ¿no? Todo el año pasado yendo a hacer ejercicio todos los días, sin taparme la nariz, en todas partes, saludando 50, 100 personas por domingo, de mano, de abrazo, conviviendo incluso con personas COVID y no pasó nada. Y justamente cuando entramos en rojo y cierran todo y no vemos a nadie, nos contagiamos. Así que pues se cumplió eso que habíamos estado diciendo tantas veces. Todos nos vamos a contagiar y hay que prepararnos para ese momento, para que ya sea que o seamos asintomáticos o si nos da, que no nos dé tan duro. Y gracias a Dios, pues bueno, en nuestro caso quiso comenzar fuerte, ya les contaré al ratito, pero de inmediato, como decimos en México, le pusimos un estate quieto y gracias a Dios, como ustedes lo pueden ver, estamos bien. Si me ven medio ojeroso no es por culpa del COVID, sino porque se alteró un poquito el ciclo del sueño en los últimos días. Y ayer me di una desvelada que me dieron ganas de poner un mensaje hoy diciéndoles que mejor se pasaba el estudio de hoy al viernes, porque eran como a las 4 de la mañana hasta donde yo recuerdo y mi cuerpo estaba reaccionando como si fueran las 3 de la tarde. En fin, vamos a orar, vamos a pasar a nuestro mensaje, ya les cuento un poco más al ratito. Voy a desactivar la opción de ver los comentarios, no porque no los quiera ver. Como siempre les digo, los leo todos, pero al final del mensaje, no durante la transmisión. Así que ahí en tu lugar conmigo, donde quiera que estés, cierra tus ojos. Si vas manejando, no cierres tus ojos. Y dile: Señor, te doy gracias en esta noche porque me permites estar aquí con bien, porque tú nos das vida. Gracias, Padre, porque ya inició el año hace unos días,
pero hoy podemos retomar nuestro estudio de Romanos, Señor, que ha bendecido tanto nuestras vidas. Te pedimos que nos bendiga este 2021 como lo hizo el año pasado, que tú nos sigas dando el tiempo, las fuerzas, el querer como el hacer, la convicción puesta por tu Espíritu Santo, Señor, y que busquemos siempre este espacio para seguir aprendiendo de tu palabra, para que tu palabra, Señor, no se quede en nuestra mente, sino que baje al corazón. Señor, que recordemos que no se nos ha llamado a ser oidores, sino hacedores de tu palabra, y que el propósito de cada enseñanza no sea llenarnos de conocimiento que nos envanezca, sino aplicarlo con el amor y la sabiduría de tu Espíritu Santo para que la información sea, Señor, edificación también en nuestras vidas. Pedimos tu presencia guiándonos, Espíritu Santo de Dios, dirigiéndonos, dándonos dirección y sabiduría, quitando todo estorbo del medio. Yo te doy gracias de forma personal, Padre, por la oportunidad que me das de retomar este estudio, que la semana pasada tenía planeado iniciarlo, pero no pudimos. Sin embargo, ahora, gracias porque tú me has dado sanidad y me permites, Señor, aún con estas circunstancias, Señor, continuar adelante. Padre, yo te pido, antes de empezar, por cada uno de mis hermanos, hermanas, que han perdido a seres queridos, que tú les fortalezcas con la esperanza de la vida eterna, Señor, que tú les libres de todo temor, Señor, Padre, y que tú les des ánimo y que tú les des paz. Aquellos que están enfermos, pronta sanidad, y que sea un momento, Señor, para reflexionar acerca de lo que significa verdaderamente ser prudente, que siempre recordemos que tú tienes la última palabra y descansamos en ti, en tu soberanía y en tu decisión, pero que en obediencia a ti tú nos mandas cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu, y que ahora sí este año, Señor, pueda ser el año en el que muchas personas cambien sus hábitos y mejoren su calidad de vida y te sirvan con más fuerza, Señor, sin miedo a nada. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues bienvenidos nuevamente a los que se van conectando. Si digo herejías es por culpa del COVID, mis hermanos. Van a decir que es otro de los síntomas, ¿verdad? Que uno dice cosas raras. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Qué gusto me da reanudar este tiempo. Cómo quisiera poder saludar a tantos de ustedes, verles presencialmente. Lo más difícil de esta semana con este bicho ha sido el encierro. Me siento como león enjaulado aquí en casa y bueno, una cosa es que no tengamos miedo, otra cosa es que estemos locos, ¿verdad? Evidentemente hasta que pase nuestra fase de contagio, pues no vamos a salir. Ahora sí aplica el quédate en casa, ahora sí aplica porque, como siempre te lo he dicho, en la Biblia, la cuarentena era únicamente para el enfermo, para el contagiado, para que evitara contagiar a los demás. Y el año pasado, pues bueno, cuando todo esto inició por ahí de marzo, pensamos que iba a ser de 1 a 3 meses, dijimos, está bien, ¿verdad? Pero ya cuando vimos que esto va para largo, pues no puede uno vivir de esta forma. Celebro la decisión de los restauranteros, que me dolía tanto en mi corazón, toda la gente comerciante, que vive de eso al día a día y que muchos solamente juzgan desde sus redes porque es muy cómodo cuando uno hace home office o cuando uno es burócrata y tiene un sueldo seguro, señalar a los demás que pues si no abren su negocio, mi hermano, no les va a dar COVID, pero van a morir de hambre, ¿verdad? Así que gracias a Dios que llegaron creo que ya a un acuerdo con la Ciudad de México y espero que pronto también sea así el Estado de México y que toda esta gente que pues no puede vivir de esta forma, ¿no? 2 años encerrado en casa, siga pues al menos trabajando para que, como dice la Biblia, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. En fin, Romanos capítulo 4, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ya lo vimos, que no tenemos que gloriarnos de nada, porque no tenemos mérito de nada, puesto que todo es por gracia. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Todo esto ya lo vimos. Ahora comenzamos a estudiar lo que dicen los siguientes versículos que retoman algo que habíamos visto antes, pero de una forma un poco más clara y explícita. Versículo 6. Como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, fíjate, justicia sin obras, y no es que un cristiano no haga obras, sino que las obras vienen después de la justicia y la justicia por medio de la fe.
O sea que yo primero tengo que creer y mi fe va a hacer que yo haga obras, como ya lo hemos visto. Y es el tema de esta noche: primero la fe, luego las señales. Sé que suena muy básico, pero créeme que vamos a ver un par de cosas bien interesantes. Antes seguimos leyendo. Diciendo, versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Mi hermano, esto se refiere a ti y a mí. La Biblia dice, somos bienaventurados porque nuestros pecados nos fueron perdonados. Y como lo compartí en uno de los últimos mensajes de Romanos y de fin de año, ya no podemos vivir viendo al pasado. Es que si yo en el 2020 hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello, ya nuestros pecados nos fueron perdonados. Y ve este día como una nueva oportunidad que Dios te da para volver a comenzar, y creyendo que su misericordia, Lamentaciones 3:23, te renueva cada mañana. Si hay cosas que pudimos haber hecho mejor, hay cosas que pudimos haber no hecho, pero no ganamos nada pensando en eso. Simplemente, como siempre le he dicho, tenemos que entender que en Cristo podemos lamentarnos toda la vida por los errores y pecados del pasado, o podemos aprender de todo esto y convertir nuestros errores en lecciones de vida. Me voy a acercar un poquito porque cambió ahora la aplicación de Facebook y no sé por qué me sigue aquí mandando todas las notificaciones. Espero que ya con esto se haya quitado, y si no, ni modo, creo que ya. Ustedes pueden seguir comentando, pero yo los leo hasta el final, pero me estaba apareciendo ahí todo y distrae un poquito, ¿verdad? Entonces, bienaventurados, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestras iniquidades fueron perdonadas, y dice, cuyos pecados son cubiertos. Está citando a David diciendo que los pecados eran cubiertos porque en el Antiguo Testamento eran cubiertos. La palabra expiar significaba eso, viene del hebreo kafar. Cuando el arca de Noé se cubrió con una brea para guardarla de la humedad y de las inundaciones, esta palabra cubrir viene del hebreo kafar y significa precisamente, valga la redundancia, cubrir. Los pecados eran cubiertos, y ahora en Cristo somos más bienaventurados porque los pecados no son cubiertos, son eliminados por completo. Y por eso es que más adelante dice Romanos 8:1, ya no hay más condenación para quienes están en Cristo Jesús. Versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ya deja de vivir con condenación y acércate confiadamente al trono de la gracia, porque el Señor, debido a tu fe depositada en Jesús, ya no te inculpa de pecado. No es que ya no pequemos, no es que ya no tengamos que luchar con el pecado. Hay que seguir buscando la santificación, hay que seguir buscando la santidad, pero no podemos seguir cargando con este costal de culpas, porque en nuestras fuerzas, como lo vamos a ver hoy, no vamos a poder. El Señor nos ve ahora a través de Cristo limpios, justos, sin mancha y sin pecado. Ahora, aquí viene lo bueno, versículo 9. Pablo empieza a hablar de esta gran bendición, de esta bienaventuranza. Pero pregunta, ¿es solamente para los de la circuncisión? Es decir, para los judíos. Porque los judíos, parte de todo lo que hacían era circuncidarse, pero se les olvidó que la circuncisión no es lo que los hacía diferentes, no es lo que les daba el derecho a la bienaventuranza. Lo que les daba el derecho a la bienaventuranza, como lo veremos, era la fe. La circuncisión era solamente la señal de que habían creído, era la señal del pacto que recibe Abraham. Ahorita lo voy a explicar. Pero ellos reemplazaron la fe por las señales y le comenzaron a dar más importancia a las señales que a la fe. Y creían que por ser circuncisos y ser descendientes de Abraham, ya tenían el perdón de pecados y la vida eterna. Y como Pablo comienza a recordar, no es así. Esta bienaventuranza es solamente para ellos o también para los de la incircuncisión. ¿Cuáles son las señales que nosotros tenemos? ¿Cuántas cosas tú haces para mostrar que eres cristiano? ¿Cuántas veces nos sentimos diferentes y mejores que los demás, como si los demás no tuvieran también esta oportunidad de ser perdonados y de recibir esta misericordia que tú y yo recibimos? Y nos empezamos a sentir superiores por ciertas señales, olvidándonos que eso no es lo que nos hace diferentes, sino nuestra fe. Y que, como hoy lo veremos, si no hay fe, las señales no sirven de nada, son solamente obras de una persona religiosa. Pablo dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y hace una pregunta, versículo 10.
Vamos primero a dejar bien en claro la parte doctrinal y luego vamos a la aplicación práctica. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Cómo le fue contada la justicia? Versículo 10. Y esta pregunta cala. ¿Estando en la circuncisión, señal del pacto, o en la incircuncisión? ¿Qué vino primero? Su encuentro con Dios, su fe a la palabra de Dios, y entonces fue declarado justo y Dios le dijo que había de circuncidarse como señal de ese pacto. O primero Dios le dijo, mira, ve y circuncídate y luego me buscas para entonces hacer un pacto contigo. Pregunta Pablo, ¿cómo le fue dada esa fe? ¿Cómo le fue contada por su fe la justicia? ¿Cuando era circunciso o cuando era circunciso? Y dice él, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió, versículo 11, la circuncisión como señal, nada más. La circuncisión, las señales, en este caso las obras, no salvan. Todo lo que tú puedes decir es que yo tengo en mi coche un guachinango y voy a la iglesia y sirvo al Señor, predico la palabra, memorizo la Biblia. ¡Gloria a Dios! Pero eso tiene que ser el resultado de nuestra fe, no un reemplazo de la fe, porque volveríamos a lo mismo que predicamos que no tenemos, una religión. Lo vamos a ver también. Entonces dice el versículo 11, la circuncisión fue la señal, como sello, dice la Biblia, de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Los judíos o gran parte del pueblo de Israel comenzó a ser un poco despectivo con los demás. Recuerda cómo se refirió David a los filisteos incircuncisos. Era gente que no tenía pacto con Dios. Y esto es una realidad. Pero esto no quiere decir que no podían conocer a Dios. Y comenzó el pueblo de Israel a creer que la circuncisión era algo y se les olvidó el origen de esta señal, que fue la fe. Recibió la circuncisión solo como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Y esto es increíble. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea que aunque mucha gente no tenga todas las señales, síntomas y evidencias de un hijo de Dios, aunque sean, diciéndolo en un sentido espiritual, incircuncisos de corazón, el Señor les puede hacer circuncisos de corazón por medio de la fe. Y padre, versículo 12 de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Les dio un estate quieto un grupo de judíos que se sentían superiores. Como lo hemos visto, la iglesia de Roma estaba compuesta por judíos y gentiles y había entre ellos cierta competencia acerca de quién era mejor. Y lo primero que ya dejó bien en claro es que todos por causa del pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios, y ahora comienza a establecer, afirmar y comprobar que lo que hace diferentes a unos o a otros no es su nacionalidad, no son sus obras, sus costumbres, si son o no circuncisos, sino la fe. Querido hermano, no importa cuál haya sido tu pasado, de qué familia vienes, por medio de la fe todo puede ser transformado. Hay hermanos que me han dicho, es que yo vengo de una familia idólatra y hay maldiciones generacionales y esto y aquello y lo otro. Por medio de la fe, el pueblo que no era puede comenzar a hacerlo. Por medio de la fe, de tu confianza depositada en Jesús como tu Señor y Salvador, las cosas pueden ser totalmente diferentes. El gran problema de una parte importante de la iglesia es que ha olvidado que primero fue la fe y luego la circuncisión, primero la fe, luego las señales, y quiere comenzar a hacer señales sin fe. Quiere exigirle a la gente que haga señales sin fe. Es despectiva con la gente que no hace señales cuando nunca le ha enseñado acerca de la fe. Dice Romanos más adelante, todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Mas ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Yo no puedo exigirle a alguien que cambie si no primero hay una transformación en su corazón. Y parte de la iglesia es lo que hace, me estoy adelantando quizá un poquito, cerramos las puertas y empezamos a rechazar porque no se comporta cristianamente, aleluya. ¿Cómo se va a comportar cristianamente si ni le has predicado el plan de salvación? Si ni le has enseñado que el cambio no va a venir en sus propias fuerzas.
Y queremos comenzar a imponerle a la gente que cambie o aún a nosotros mismos sin que primero haya habido una transformación de su interior, sin que primero confíen en el Señor y aprendan a caminar tomados de la mano de Él para que entonces Él produzca el querer como el hacer. Filipenses 2:13, por su buena voluntad. Hay dos lecciones de todo esto, prácticas, que yo quiero que nos llevemos en esta noche. Quizá no nos dé tiempo de ver ambas el día de hoy, pero vamos a comenzar a avanzarle. Y la primera de ellas es entender esta verdad tan importante doctrinal y con tanto peso en nuestras vidas. Las señales no reemplazan a la fe. Queridos judíos, dice Pablo, qué bueno que se circuncidaron, pero no olviden, la circuncisión no reemplaza a la fe. Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, no por la circuncisión, sino por medio de la fe. La circuncisión es solamente una señal. La señal, si no hay fe, es basura, no sirve para nada. Es como que una persona le dé el anillo de matrimonio a otra y se casa cuando ni siquiera la conoce, cuando ni siquiera la ama. Y como en la antigüedad, ¿no? Lo hacen por contrato, porque la familia así lo acordó. No va a haber realmente fruto si no hay una relación. Y así es con Dios. Las señales, insisto y lo explico, no reemplazan a la fe y no sirven de nada si no son producto de la fe. Me explico. La fe, del griego pistis, significa confianza, convicción. Cuando hay una confianza en Dios, en su palabra, una convicción en sus promesas, en sus mandatos, automáticamente y naturalmente va a producir señales. Abraham cree y le obedece a Dios. Se circuncida no para ser salvo, sino porque creyó en aquel que lo justificó. Si yo te digo, aquí tengo un billete de la lotería o del melate que tiene los números ganadores y tú en realidad me crees, pues lo vas a guardar, ¿verdad? Tu acción es resultado de la confianza en lo que se te dijo. Si no me crees, no lo vas a guardar. Lo mismo es con Dios, porque mucha gente no hace la voluntad de Dios y es religiosa y es hipócrita y se comporta bien públicamente, pero cuando nadie los ve, su vida es un desastre porque quieren reemplazar la fe con obras públicas, porque no han confiado realmente en Dios. Cuando yo creo en Dios, la fe empieza a producir señales. Y aquí es donde la gente se divide en dos grupos de personas que se van a extremos que no son bíblicos. Uno, aquellos de los que habla Santiago. Te invito a que leas la epístola en tu casa. Ya la hemos resumido anteriormente. Y habla de un grupo de personas religiosas que se creían mejores que los demás, pero que el contexto de toda la carta nos menciona que ellos no dejaban de murmurar, que no tienen misericordia de nadie, que tenían favoritismos hacia los ricos en la iglesia, pero que no tenían misericordia con la gente más necesitada, que se creían superiores y se jactaban de ser superiores, como los teólogos de internet, que llamo yo, que se la pasan ahí en internet nada más ahí humillando a los demás, creyéndose mejores. Así eran estos religiosos de Santiago, pero su vida no daba fruto. No había fruto en sus vidas. Entonces es cuando les dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Hay gente que a veces quiere poner a pelear a Santiago y a Pablo. No, ellos están abrazados en el cielo echándose un café. Mi hermano, son buenos amigos, no están peleados. Es simplemente que la gente a veces no entiende a Santiago. Santiago en ningún momento dijo la fe no sirve. Santiago no dijo la fe es basura, dijo la fe sin obras es muerta. No es que sea inferior a las obras, es que sin obras no es fe. La fe muerta no existe, o sea, no es una fe verdadera. Cuando él dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo mi fe por mis obras, no está poniendo las obras por encima de la fe, simplemente está estableciendo que son una evidencia de que él creyó. Cuando una persona en verdad creyó, como en el ejemplo que acabo de mencionar, su vida va a dar fruto. Si no ha dado fruto es porque no creyó, tan simple y tan sencillo como eso. Entonces hay mucha gente que se va a este extremo y que empieza a comportarse como esta gente religiosa y que no han dado fruto, pero que cumplen con ciertos protocolos. Voy el domingo a la iglesia, aleluya. Mira lo que publico en mis redes. Ya terminé mi curso de teología y yo sí tengo sana doctrina, no como ese hereje. ¿Y de qué te sirve tu doctrina? Y no estoy diciendo que no la tienes que tener. Me mordería la lengua de estar enseñando romanos y atacar esto. Pero, ¿de qué te sirve si estás amargado, con odio, con resentimiento, con avaricia, con inmoralidad sexual, con pensamientos que no has llevado a los pies de Cristo?
¿Y qué es lo que estás haciendo? Queriendo reemplazar una vida transformada con ciertas señales. O sea, mi vida es un desastre, pero estoy circunciso. Mi vida es un caos, pero yo sí celebro las fiestas. Así eran este grupo de religiosos. Y Santiago les dice, de nada sirve esto. Es hipocresía, esto no es fe, es religiosidad. Ahora muchos me han dicho, oye, pero aquí dice que la verdadera religión es esta, entonces sí existe la religión en la Biblia. Bueno, no existe como hoy la gente lo entiende. Hoy religión del latín religare significa volver a unir, es el esfuerzo humano mediante las obras de unirse con Dios. Este término no existe en la Biblia. Esta palabra está mal traducida. La palabra religión en Santiago es D-R-S-K-O-S, dreskos, y es observación ceremonial. Era simplemente las acciones visibles, físicas de una persona verdaderamente espiritual. A eso es a lo que se refiere. Y Santiago dice, es visitar a las viudas, a los huérfanos en sus tribulaciones, es tener misericordia de las clases más vulnerables. ¿De qué sirve decir yo tengo fe y tener ciertas señales si no me preocupa nada ni nadie? Cuando una persona en verdad está bajo la influencia del Espíritu Santo, su vida va a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Un cristiano que se jacta de su sana doctrina, pero está amargado, está lleno de miedo todo el tiempo, ¿verdad? No tiene paz, no tiene dominio propio. Bueno, pues es un religioso, pero no una persona espiritual. En primer lugar, tenemos entonces este grupo de personas. Pero hay también un segundo grupo de personas que se va a otro extremo. Gente que manifiesta ciertas señales. Primero tenemos a los que no manifiestan nada y dicen, yo ya creí, ¿verdad? Yo hice una decisión, voy a la iglesia, pero su vida no ha sido transformada, no ha sido una fe genuina. No ha habido un encuentro genuino con Dios. Pero tienes por otra parte a gente que sí manifiesta señales, pero no porque haya creído en Dios, sino porque piensa, como los judíos, que por esas señales iban a ser salvos. Reemplazaron la circuncisión por la fe. Y así hay gente, ¿verdad? Y no solamente en el catolicismo, sino también dentro del cristianismo. Es evidente este tipo de personas en la religión popular en México, que piensan que porque van una vez al año a la villa de rodillas, que porque rezan su rosario, porque cumplen con los sacramentos van a ser salvos, y reemplazan o quieren reemplazar con eso su relación con Dios, olvidándose las palabras de Jesús cuando dijo, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero como cristianos a veces hacemos lo mismo, ¿verdad? Decimos, tengo fe y creo que por manifestar ciertas señales, por hablar con ciertos términos, por utilizar un lenguaje religioso, ya mi vida es transformada y se nos olvidan las palabras tan fuertes de Jesús y Juan el Bautista a un grupo de religiosos, mi hermano, que creían lo mismo. Un grupo de saduceos y fariseos, gente que se dedicaba a estudiar la ley, a enseñar la ley y a tratar de vivir la ley, vino al bautismo de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 del 7 al 10, y al verlos, Juan les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y no penséis dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. Fíjate su mentalidad, ¿no? ¿Por qué me dice esto? Soy hijo de Abraham, descendiente de Abraham, porque de cierto les digo que Dios puede levantar hijos de estas piedras. Así que hagan frutos dignos de arrepentimiento, les dijo Juan. Entonces, no es que por ser circuncisos, descendientes de Abraham, celebrar las fiestas, guardar el sábado, como los judaizantes del día de hoy, ya eran salvos. Juan les recuerda lo que Pablo ya mencionó, que la verdadera circuncisión es la del corazón, que de nada sirven todas estas cosas externas si mi vida interior es un desastre. Y así hay mucha gente que va a la iglesia y que como ellos creían que por ser descendientes de Abraham eran salvos, no, pues yo soy familia del pastor, mi papá es líder, soy tercera generación de cristianos, felicidades. Como dice el doctor Alducin, en el cielo no van a entrar nietos, ni sobrinos, ni primos, ni abuelos, solamente hay hijos. Hay una relación personal con Dios y lo conoces de forma íntima y recibes la vida eterna o no entras. No vas a entrar por lo que hicieron los demás. No es como los partidos políticos, no hay palancas en el cielo.
Ahí no va a haber como el cadenero del antro, ¿verdad? De que no, yo no sabes quién soy. Ah, sí, pásele. Ahí no importa quién eres. Ahí no vas a llegar, no, y que no sabes lo que yo hice en la tierra. No, ahí lo único que va a importar es hubo o no hubo una relación personal con Dios. ¿Conociste o no a Jesucristo? Y a través de eso tu vida o no fue transformada. Por eso, como lo hemos visto varias veces, Jesús fue claro y enfático en Mateo 7:21 en adelante cuando dijo, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Tiene que haber una transformación desde el interior. No podemos reemplazar una vida transformada por el Espíritu Santo con ciertas señales. No puedo creer que porque voy el domingo y levanto las manos y digo amén, aleluya, gloria a Dios, me conecto los miércoles, leo la Biblia y estudié teología, ya soy salvo. Si todo eso no procede de fe, no sirve para nada. Ahorita te lo voy a confirmar de forma explícita. Antes, tiempo después de que Juan Bautista se surte a los fariseos y saduceos, Jesús al mismo grupo de personas ve lo que les dice. Lo voy a leer textualmente para que no digan que, como dice el dicho, que no les digan, que no les cuenten, ¿verdad? Mateo capítulo 23, versículo 1. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guarden, guárdenlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que les llamen rabí, rabí, como hoy está de moda, ¿verdad? Apóstol, apóstol. Versículo 23 sigue hablando de ellos dándoles duro y de forma personal ahora los encara y les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, ¿qué dice conmigo? Dilo en casa. Para que no me oiga nada más yo. Hipócritas, dijo Jesús, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Fíjate su religiosidad. Daban el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, pero dejaban lo más importante de la ley. Entonces, ojalá que podamos entender el equilibrio entre estos dos extremos. En el primero es gente que no hace nada y que piensa que nada más por ciertas cosas ya es salva y que su vida no ha sido transformada, pero puedes tener a gente que sí hace ciertas cosas y que es tan minuciosa que diezma el comino, la menta, el eneldo. Gente, por ejemplo, que dice, no, yo no he faltado ni un domingo a la iglesia, ni aún en aniversarios, aleluya, ¿verdad? Y aquí estoy en mi aniversario, pero ¿cómo tratas a tu esposa cuando no es tu aniversario? Y aquí estoy en el cumpleaños de mi hijo, pero nunca pelas a tu hijo el resto del año. Entonces, y se ponen a señalar, ¿cómo que ellos faltaron hoy para irse de viaje de aniversario? Empezamos nosotros, dice Jesús más adelante, a colar el mosquito, a fijarnos en algunos detallitos de los demás, pero nos tragamos el camello. Ay, esa familia seguramente anda en pecado porque se fueron ahora en las vacaciones y porque no han venido. Brother, y tú insultas a tu esposa y este hombre de Dios que busca al Señor todos los días la trata como Dios manda y te crees superior que él porque porque cuelas el mosquito, pero no te das cuenta del camellón que te estás tragando. Dice el versículo 23, dice, dejaron lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer, esta es la clave, sin dejar de hacer lo otro. Y es que hay gente que le comienza a dar más peso a ciertas cosas, a ciertas señales, a ciertos testimonios públicos, que a una vida completamente transformada. Guías ciegos, versículo 24. Fíjate, guías ciegos, así los hay. Toda esta gente de internet que hay nada más ahí peleando, humillando a los demás. Qué bueno que predique la sana doctrina, qué bueno que desenmascares las herejías, pero ¿qué más estás haciendo? No puedes hacer una cosa y dejar de hacer la otra.
Hay hermanos que arrepentidos me han marcado y me han dicho, soy un hipócrita, soy un religioso, yo era de esos que tú mencionas, que escribí y publicaba y todo, pero mi vida era un desastre, y que pensamos que por nuestra careta pública que estamos poniendo ya todo está bien. Y Jesús dice, no. O sea, qué bueno que diezmaste la mente, el comino y el eneldo, pero lo demás, la justicia, ¿qué? La misericordia, ¿qué? La fe, ¿qué? Guías ciegos, dice, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, versículo 25, les dio con todo Jesús. Escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, nota que a los que más fuerte les habló Jesús no eran ni siquiera pecadores que no le conocían, sino a religiosos que enseñaban la palabra. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de ustedes que son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos a los hombres, pero por dentro están llenos de inmundicia. Y le sigue hablando de su estado interior y de cómo sus padres mataron a los profetas y ellos hacían lo mismo. Y hay 2000 años después, gente que encaja en el mismo molde, que al igual que ellos se cree superior porque se dedica a estudiar la palabra, a enseñar la palabra, según ellos, a vivir la palabra, pero no se dan cuenta de la condición interna de su corazón. No se dan cuenta que hay cosas en su corazón que no están bien delante de Dios, y no tienen ningún problema por seguir llenos de envidia, de soberbia, de orgullo, de avaricia, de odio, de miedo, de temor, de soberbia, de todas estas cosas, porque piensan que lo pueden sustituir una vida transformada por medio de la fe con su circuncisión, con sus señales externas, con su huachinango en el coche, con que yo sirvo a Dios los domingos. E insisto, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. No podemos volver a caer en una vil religión, en querer con nuestras fuerzas, con nuestras obras, unirnos a Dios. Y recordar, querido hermano, que el cristianismo es una relación con Dios, mediante la cual nuestra vida es transformada. Y habrá señales, sí, pero primero es la fe. Dice Romanos 14:23, que todo aquello que no procede de fe, aquí se resume todo perfecto, es pecado. Todo aquello que no viene de nuestra confianza depositada en Dios es pecado. Yo puedo hacer muchas cosas, pero si el origen no es la fe, no sirve para nada, es basura. ¿Cómo te lo puedo explicar? Como un esposo que le da joyas y regalos a su esposa, pero no la ama, a sus espaldas habla mal de ella y le es infiel. ¿Qué esposa quiere un marido así? ¿No sería mejor una esposa, a lo mejor un esposo que no diera tantas señales, pero que diera más amor y que hubiera más integridad y que fuera más genuino? Hay matrimonios donde hay acuerdos tras bambalinas. Hay muchos matrimonios que están juntos solamente por compromiso, por los hijos, por la economía, por acuerdo, pero no por convicción. ¿Y de qué sirve todo esto? ¿Y a qué voy? A que con Dios es exactamente lo mismo. No solamente se trata de lo que estoy haciendo, sino de cuál es el motor que me impulsa a hacerlo. Yo siempre he dicho que si en el reino de los cielos las motivaciones no importaran, Ananías y Zafiro hubieran terminado con un aplauso, en cambio acabaron muertos. Su obra fue magnífica, venden su casa y dan más de la mitad a la iglesia. Su motivación fue terrible, no era bendecir a la iglesia y que la palabra fuera predicada, era ser aplaudidos, admirados y reconocidos. Por eso, en vez de decir la verdad, y no hubiera habido ningún problema, como Pedro mencionó, no habría pasado nada, no tenías que venderla, aún vendida era tuya, porque no dijiste la verdad. Hubieras dicho, estoy dando una parte y me quedé con los demás. Me quise comprar un camello último modelo, me quiero ir con mi esposa al Mar Muerto de vacaciones, o no sé a dónde viajaban en ese entonces, ¿verdad? Pero ¿por qué dijiste que diste todo? Porque esa necedad de mentir y que les aplaudan y que digan, ¡ay, igual que Bernabé! Y terminaron muertos los dos. Pues tú puedes hacer muchas cosas, pero si no procede de fe, es pecado. ¿Cuál es la motivación para lo que estamos haciendo? ¿Es que los demás nos vean? ¿Es que nos aplaudan? ¿Es que nos reconozcan? ¿Es que nos sigan en nuestras redes? ¿Es una posición en el ministerio? ¿Es fama? ¿Es popularidad? ¿Es dinero? ¿Cuál es mi motivación? ¿Es quedar bien con la chava que te gusta, que va a la iglesia?
¿Es simplemente ser parte del grupo? ¿Es simplemente ser parte de un club social? ¿O la motivación es que en mi corazón ha habido un encuentro personal con el Dios vivo y arde en mi corazón el deseo de hacer su voluntad? Hay mucha gente que a veces es descubierta en pecado y que trata de cambiar no porque está arrepentida, sino por la vergüenza de haber sido expuesta públicamente. Y por eso no logran salir adelante, porque lo que les importa no es honrar a Dios, sino qué van a decir los demás. Es lo mismo que le pasó a Saúl cuando él desobedece a Dios y Samuel le dice: desobedeciste. Y Dios ha levantado otro hombre conforme a su corazón. Saúl, en vez de arrepentirse y decir: Dios, perdón, me equivoqué, pequé, no me importan las consecuencias, pero extiende tu misericordia, le dijo: por favor, regresa y hónrame delante de la gente. O sea, no vayas a volver, no me dejes volver sin que tú vengas conmigo y que sepan que Dios no me respalda. Lo único que le importaba era lo que dijeran los demás. No hubo un arrepentimiento genuino. Yo no sé qué hubiera pasado si hubiera habido un quebrantamiento en su corazón. ¿Qué es lo que nos importa cuando hemos fallado? Creo que es un breve examen que puede revelar mucho acerca de las motivaciones de nuestro corazón. Hay gente que lo que le preocupa es: me van a banquear, ¿y qué van a decir? ¿Y qué van a pensar? Me ha tocado gente así en el ministerio, que se les disciplina y les decimos: aguanta vara, ¿y qué van a decir los demás? ¿Y qué tal que piensan que fue un pecado más grave? Muy preocupados por su apariencia, muy preocupados por lo que vayan a decir los demás. Y lo que nos tendría que ocupar es lo que piense el Señor. No importa lo que hagamos, mi hermano, si no viene de la fe, si no es movido como lo que movió a Abraham, la fe, y luego vino la señal, si no es primero la confianza en Dios, la relación con Dios, lo que nos motiva a hacer todo lo demás no va a permanecer. Por eso hay tanta gente que apostata. Por eso hay tanta gente que se va de las iglesias amargada. Ay, el pastor no me valoró. Aleluya. Ay, aquí no me pusieron en una posición de autoridad. Ay, aquí no me dejaron hacer esto. Ay, aquí lo otro. Porque nunca fue movida su intención por la fe. Siempre hubo otros intereses de por medio. Digan conmigo el primer uyuyuy, ayayay del 2021 en estudio de Romanos. Gente que nunca fue movida por la fe. No importa qué hagas, a qué hora llegaste a la iglesia, cuánto te esforzaste, cuánto de tu dinero diste, cuánto oraste, cuánto predicaste. Si el origen no fue la fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. Los fariseos, Jesús dijo más adelante, diezmaban, ayunaban y oraban, pero todo esto era para ser vistos. Jesús dijo: no tienen recompensa. Así hay gente que nunca fue plena ministerialmente hablando, a pesar de todo lo que hizo, porque nunca lo hizo por la motivación correcta. Ahora, en segundo lugar, a ver si nos da tiempo, aunque sea de ver un poco de todo esto de una vez. Tenemos que entender esto, ya te puedes quitar el casco, y dejar de exigirle a la gente que muestre señales cuando no han creído. Porque lo único que vamos a producir así es gente como la que describimos en el primer punto. Todo lo que vimos en el primer punto se origina en esto, en que a veces la iglesia no lo entiende y le queremos exigir a la gente que cambie sin haber tenido primero un encuentro con el Señor. Queremos señales sin fe. Y si la gente no aprende a tener una relación con Dios y no les enseñamos el Evangelio y a conocer a Jesús, únicamente haremos religiosos de domingo con vidas aparentemente transformadas que tarde o temprano, en un momento crítico, van a apostatar. Necesitamos crear convicciones más que imposiciones. Esto aplícalo con tus hijos en casa. No va a servir de mucho a largo plazo que hagan todo lo que les mandas si nunca entendieron por qué lo tenían que hacer. No va a servir de nada si no hubo un cambio primero en su corazón y lo comenzaron a hacer para agradar a Dios. Si únicamente lo hicieron porque tú se los impusiste, es como un prisionero que estuvo en la cárcel 30 años, pero no lo reformaron. Hoy le llamamos a la cárcel, pero en teoría su nombre es reformatorio, porque supuestamente la gente está ahí para ser reformada. Desgraciadamente, al menos en México, salen peor que como entraron, con palancas, con contactos y con licenciatura, maestría y doctorado en delincuencia, narcotráfico y otras cosas.
Pues de nada me sirvió tenerlo 20 años sin hacer ¿cómo se dice? Fechorías allá adentro, si únicamente no las hizo porque estaba encerrado, pero cuando salga va a hacer justamente todo lo que no pudo hacer. Y es lo mismo que le pasa a muchos hijos. Estuvieron 20 años encerrados en su prisión, perdón por la comparación, pero a esto se parecen más muchos hogares, ¿verdad? Y papá, mamá contentos, mi hijito es una blanca palomita, no hace esto, no hace aquello, no hace lo otro, pero no porque renovaste o le ayudaste a que cambiara su corazón, simplemente porque era como una prisión donde no lo podía hacer, donde estaba obligado a hacerlo. Pero ¿qué es lo que sucede con muchos jóvenes cuando empiezan a trabajar y a ganar su dinero y salen al mundo real y son autosuficientes? Su vida se desmorona por completo porque papá y mamá solamente forjaron pequeños religiosos en casa. Uy, uy, uy. Ay, 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 qué fuerte está esto. Solamente se enfocaron en que guardaran las apariencias, en que los demás vieran que mi hijito es una blanca palomita, en no hagas esto, y no hables así en frente de los demás, y no hagas esto públicamente. ¿Y cuándo dedicaste un tiempo para hablar la palabra a su corazón? Orar por ellos, que conocieran a Jesús como su Señor y Salvador, y que entonces lo que hagan, lo hagan por convicción en su corazón. Nos enfocamos tanto en las señales, nos enfocamos tanto, otra vez volviendo al punto, por el qué dirán de los demás, por qué va a pensar la sociedad, en tener a nuestros pequeños sepulcros blanqueados, que no nos importa la bola de podredumbre que hay dentro de su corazón. ¿Por qué hiciste bullying? Y no lo hagas. No lo tiene que hacer. Pero tienes que ir más allá a su corazón, a enseñarle a amar al prójimo, a enseñarle cómo Dios lo ama y que Él no pueda actuar así con los demás. Tienes que ir al fondo de su corazón. No es nada más, y regale esto a los necesitados, sino ¿por qué? A volverle una persona sensible, a volver una persona que no haga las cosas por imposición, que ora si tiene que orar, pero enséñale por qué. Con nuestra pequeñita hubo un tiempo en el que batallamos un poquito con esto porque a veces en la noche se decía, no quiero orar y me da flojera. Y podíamos haberle dicho, pues tienes que orar, niña pagana, ¿verdad? Pero no lo hicimos así. Le empezamos a explicar cuán bueno es Dios, cómo nos ha bendecido Dios, cómo nos ha perdonado Dios, cómo no habríamos de darle gracias, cómo no habríamos de empezar y terminar el día poniéndolo en sus manos y dándole gracias por todo. ¿Cómo podemos ser así con un Dios tan grande como Él? Y ahora de ella nace una convicción. De hecho, me quebró el corazón el otro día porque iba pasando una ambulancia y me dice, papi, mami, quiero orar por el enfermo por el que van. Y yo no lo había visto, pero ahora cada que pasa una ambulancia ella se pone a orar por el enfermo y por la gente necesitada. Y bueno, realmente podrán decir, ay, es porque es tu hija, ¿verdad? Y claro que la vemos con ojos de increíble amor, pero estamos impactados y agradecidos con Dios del gran corazón que ha forjado en ella, a pesar de que no es perfecta como tampoco nosotros lo somos. Nos importa más la motivación de su corazón que todas las apariencias. Todas las cosas externas que tienen que cambiar irán cambiando, pero solamente permanecerán si vienen de una fe que nace de un corazón convencido, de un corazón que se encontró cara a cara con el Señor. Insisto, estamos en Romanos 4, primero vino la fe, luego la circuncisión. La circuncisión solo fue una señal del pacto recibido por medio de la fe. Mis hermanos, no cometamos el error de invertir los procesos, de llevar a nuestra familia primero a ser circuncisa sin nunca haber entendido ni siquiera qué era la fe. Papá, mamá, tú tienes que saber explicar el evangelio a tus hijos. Tú tienes que saber explicar qué y por qué. A mí me gusta enseñar a los jóvenes que son tan preguntones no solo qué dice la Biblia, sino por qué lo dice. Porque de nada me sirve decirles, y haz esto, como muchas veces se hace, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque esto es pecado. Y me acuerdo que una vez le pregunté a alguien, ¿y por qué es pecado? Pues porque es malo. ¿Y por qué es malo? Pues porque es pecado. Le digo, no, pero dame una explicación, estás con un razonamiento circular. Es malo porque es pecado y es pecado porque es malo, pero dime algo más. Dice, bueno, está bien, es malo porque es pecado y es pecado porque es del diablo. Digo, ¿y por qué es del diablo? Pues porque es malo. Le digo, volviste a lo mismo. Entonces explica qué está bien y qué está mal, y por qué está bien y por qué está mal, para que entonces haya una convicción que traiga una transformación.
regresamos en lo que estábamos. ¿Qué fue lo que transformó a cada hombre y a cada mujer en la palabra de Dios sin excepción alguna? Un encuentro íntimo cara a cara con Dios. Ahora, si tú analizas estos encuentros, te vas a dar cuenta que no se llevaron a cabo cuando ellos cambiaron, sino antes de que cambiaran. Y el encuentro fue lo que los transformó. Dios no les dijo, mira, tengo un plan para ti, pero primero tienes que hacer esto, aquello y el otro, ven y luego me buscas. No, primero se manifestó a ellos y les habló tal cual estaban, y el resultado de ese encuentro fue una vida transformada. No hay vida transformada de forma permanente, genuina y para siempre, sin un encuentro personal con Dios. Esta debería de ser nuestra prioridad. Entonces, por eso hay mucha gente que ataca que vuelvan el cristianismo una simple lista de lo que no se debe hacer. Ojo, y no estoy diciendo que hay cosas que no se deben hacer. Creo que la primera parte del mensaje fue demasiado clara. Por supuesto que hay muchas cosas que no debemos hacer, pero no podemos limitar a eso el cristianismo, porque no es eso. Si tú nada más enseñas a la gente, no esto, no aquello, no esto, no aquello, no esto, no aquello, pero no hay una convicción, el problema es que esa lista no va a perdurar. Vas a crear pequeños fariseos religiosos que el día de mañana van a apostatar. Entonces tiene que haber primero una convicción mediante un encuentro personal con Dios para que su vida sea transformada. Recuerda esta lección tan importante de Lucas 5, 27 al 32, cuando Jesús llama a Mateo el publicano, lo llamó cuando aún estaba en el banco de los tributos. Entonces los fariseos le juzgaron porque se fue a comer a su casa y le preguntaron a los discípulos, ¿por qué se sienta el maestro con publicanos y pecadores? ¡Aleluya! Y es cuando viene esta declaración tan impactante. Ellos se lo cuentan a Jesús y Jesús responde, es que yo no vine a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y es que no son los sanos sino los enfermos los que necesitan un médico. Jesús está estableciendo una analogía. El pecado no es una enfermedad, es pecado, pero está utilizando una analogía para explicar cómo funciona. La persona que está enferma, ¿cuándo va al médico? ¿Cuando está enferma o cuando está sana? Obvio, cuando está enferma. Sería absurdo que tú ahora con COVID dijeras, no, pues ya que me cure voy al médico. Oye, pero ¿por qué no vas ahorita? No, qué pena, ¿verdad? Que aunque hay médicos que no, obviamente no reciben, ¿verdad? Por cierto, dicho sea de paso, y no puedo perder la oportunidad para decir que me impactó el pediatra de mi hijita, la llevamos a revisión de rutina para ver que todo estuviera en orden. Y qué increíble que vi en él más paz y más confianza que en muchos cristianos. Nos recibió sabiendo que teníamos COVID, que estábamos en periodo de contagio. No se preocupen, nada más pónganse su cubrebocas, mantengan su distancia. Yo sanitizo antes y después, no pasa nada. Y él como si nada, bien tranquilo, ¿verdad? Y digo, no puede ser que personas que aún no han conocido a Dios tengan esta paz en su corazón y que tantos cristianos que conocen a Dios y que saben a dónde van, sigan viviendo con tanto temor después de un año. Pero bueno, no me voy a desviar del tema. El punto es que sería absurdo que tú dijeras, no, ya que sane voy a ver qué me recomienda. No, pues que ya que sanaste ya no lo necesitas para nada. No, a lo mejor para una revisión de rutina, lo que sea. Pero sería absurdo que tú dijeras, no, qué pena, ¿cómo voy a ir enfermo con el doctor? ¿Qué va a decir? Al contrario, es cuando más que nunca tienes que ir. Y lo mismo es con el Señor. Estamos enfermos, es una analogía. Insisto, el pecado no es una enfermedad, es pecado y punto. Pero el cambio va a venir después de que vayamos al médico. ¿Y qué es lo que queremos hacer muchas veces? Que la gente cambie para que sea digna de ir al consultorio del médico. Ah, ¿quieres ir a la iglesia? Tienes que hablar así, caminar así, vestir así, peinarte así y hablar así. Y si no, no eres digno de entrar. ¿Cuándo va a entrar? Si no, no puedes acercarte a Dios. Queremos hacer la obra del Espíritu Santo. Queremos cambiar nosotros su vida. Cuando el que produce el querer como el hacer, Filipenses 2:13, por su buena voluntad es Él. Entonces más bien deberíamos decir, ¿sabes qué? Así como estás, acércate, no para quedarte así, sino para que por medio de un encuentro con el Señor, tu vida sea transformada. Porque el problema es que mucha gente se quiere acercar, pero cree que tiene primero que cambiar ciertas cosas porque así se lo dijeron. Y como no puede en sus propias fuerzas, termina frustrada, apostatando y tirando la toalla. Porque pusieron, como Jesús dijo hace rato de los fariseos, cargas pesadas que ni ellos eran capaces de llevar. Y no estoy con esto incitando al libertinaje, no,
Soy enfático y aclaro, nuestra vida tiene que ser transformada, por supuesto que sí. Alguien que dice que creyó y su vida no fue transformada, jamás creyó, por supuesto que jamás creyó. La fe sin obras, insisto, es muerta, no es fe, esto no existe. La verdadera fe va a producir una vida transformada, serás distinto. El que esté en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, Dios todas las va a hacer nuevas. Pero ¿para quién aplica esto? De modo que si alguno está en Cristo, primero tengo que estar en Cristo, primero tengo que escuchar la palabra, primero tengo que encontrarme con Él, y la iglesia lo quiere hacer al revés. Queremos cambiar a los demás para que entonces se sientan buenos y dignos de acercarse a Dios. Y lo que hemos hecho es alejar a un mundo que dice, yo jamás voy a estar a la altura, yo jamás voy a cumplir con ese estándar, yo jamás voy a hacer todo lo que me dicen que tengo que hacer. Y ¿sabes algo? Tienen razón. Ellos jamás podrían, y tú tampoco. ¿Quién nos dijo que somos nosotros? ¿Y cuándo olvidamos que es la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? ¿En qué momento se nos olvidó que nuestra carne está contaminada por el pecado y que nuestras fuerzas, Romanos 7, haremos lo que no queremos y lo que queremos hacer no lo vamos a hacer? Tiene que ser, Romanos 8, por medio de una vida en el Espíritu que hagamos morir las obras de la carne. Pero hoy lo queremos hacer al revés. Queremos que primero haga morir las obras de la carne para comenzar a vivir en el Espíritu. Les prohibimos a cierto tipo de personas entrar a nuestras iglesias hasta que cambien. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jesús le hubiera puesto la misma condición a Abraham, a Agar, a Pedro, a Mateo, a tanta gente que su vida estaba tan mal? No Agar, perdón, me refería a la mujer ramera, se me fue el nombre ahorita, es por culpa del COVID, la que recibió a Josué y a Caleb, Rahab, ahí está. Tantas personas a quienes el Señor extendió su misericordia, tantas personas cuyas vidas fueron transformadas, tantas personas que son ejemplo, tantas personas que vivieron vidas tan incorrectas, pero que fueron cambiadas radicalmente, no para ganarse el derecho de conocerlo, sino como resultado de haberlo conocido. Termino con mi ejemplo favorito, que es el de Moisés. Subió al monte de Jehová, que representa la presencia de Dios. Déjenme quitar una alarma que está aquí sonando, desconozco por qué. A lo mejor es la señal de que ya tengo que terminar, y efectivamente son las 9 de la noche. Subió a la presencia de Dios y su rostro resplandeció. ¿Qué fue primero? ¿Su rostro resplandeció y entonces fue digno de acercarse a la presencia de Dios? ¿O subió a la presencia de Dios y por causa de ese encuentro, su rostro resplandeció? Las cosas no han cambiado. Tú no puedes exigir a la gente que su rostro brille sin haber habido antes un encuentro personal con Dios, en su presencia. Nuestras vidas tienen que brillar, sí, pero no para ser dignos de ir a su presencia, sino como resultado de haber ido. Así que mi hermano, si te has estado apartando los últimos días porque te sientes indigno, el médico te está esperando esta noche. No para decir, muy bien, siga con sus malos hábitos, todo enfermo. No te va a gustar lo que te va a decir en la consulta. Te va a recetar 2, 3 antibióticos espirituales que no te van a gustar. Te va a dar algunos consejos y algunas órdenes con su palabra, que es nuestra medicina, nuestro manual de vida. Y no todo será agradable, pero entonces tu vida será transformada. No esperes transformarla para ir al médico. Hoy ven al médico y entiende, primero es la fe, luego las señales. La circuncisión era solamente eso, una señal del pacto que vino por medio de la fe. No podían reemplazar la fe con la circuncisión, lo hicieron y hoy la gente lo sigue haciendo. No lo hagas más. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile conmigo: Dios, te doy gracias esta noche por tu palabra. Perdóname si he sido un religioso que dice que tiene fe, pero su vida es infructífera. O que quizá hay muchas cosas que hago, pero que no vienen de una convicción que tú pones en mi corazón, sino de quedar bien con los demás o de obtener algo.
De hoy en adelante quiero que todo lo que haga venga de la fe, de la confianza que he depositado en ti, de tu palabra y de un encuentro personal y vivo contigo y con Jesús. Señor, quiero conocerte y si me he apartado de ese primer amor, quiero volver a Él. Porque finalmente todas las obras que hacemos nacieron de esa primera relación y a veces terminamos reemplazando la relación por las obras. Perdóname también si he sido religioso con los demás, comenzando por mi propia casa, donde me he preocupado tanto en la apariencia y en los cambios y en la circuncisión, señal del pacto, que se me olvida que todo esto sin fe no sirve para nada. Danos sabiduría, Señor, para cambiar corazones antes que apariencias, para recordar la lección de antaño, que Jehová no mira lo que mira el hombre, que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, y puede tomar al menos importante de todos, a un pastor, pero que si tiene un buen corazón, ese pastor puede terminar siendo rey. Haznos recordar, Señor, y vivirlo en casa. Trabajar primeramente nosotros con nuestro corazón, trabajar en el corazón de los demás, trabajar en sus convicciones, explicar qué, explicar por qué. No solamente enseñar lo que tenemos que hacer, sino enseñar a la gente a buscarte, a conocerte, para que entonces tú les digas qué hacer y por qué lo tienen que hacer y les des la fuerza para hacerlo. Si tienes hijos, dile perdón si me he equivocado en casa, Señor, y he creado pequeños sepulcros blanqueados, religiosos y fariseos del siglo XXI, que se muestran hermosos a los hombres, pero por dentro ni te conocen. Por ejemplo, ¿de qué sirve a tu hijo que le digas, no festejes Halloween si no sabe por qué? Ojo, no digo que no lo tiene que festejar. En casa no lo festejamos, mi hija no lo festeja. Pero tenemos que explicar qué y tenemos que explicar por qué, para que haya una convicción, porque entonces la decisión va a perdurar. De lo contrario, no se va a mantener. Serán solamente apariencias y obras muertas. Señor, ayúdanos y enséñanos a hacerlo correctamente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, pues ya sé que quieren que les cuente un poquito de cómo hemos estado. Algunos nada más se conectaron hoy por chismosos. Antes voy a tomar un vasito de agua. Les doy avisos y les cuento en 5 minutitos. El domingo, hasta lo que sabemos al día de hoy, no tenemos reunión presencial todavía. Aunque haya, yo no podría ir porque seguimos en etapa de contagio. Apenas ayer, hoy es jueves, bueno, antier, cumplimos una semana de haber sido diagnosticados con positivo en COVID. Entonces estaremos pues en casa todo el tiempo que tengamos que estar para no contagiar a nadie. Pero tendremos nuestros 3 servicios en línea, 9, 11 y 1 de la tarde a través de nuestras páginas oficiales BNPEM Toluca y Vida Nueva para el Mundo. Pueden seguirlas ya sea por YouTube o en Facebook. Estén al tanto de nuestras redes sociales porque pues ahí es donde estamos informando toda la dinámica y cuándo regresaremos a nuestros estudios presenciales. Había por ahí otro aviso más que quería darles, pero se me está pasando. El más importante es este. Y esperamos pronto ya poder regresar, ¿verdad? De vuelta a la normalidad, entre comillas, que veníamos viviendo antes de volver a entrar otra vez en rojo. Y bueno, pues algunos nos han preguntado cómo estamos. Gracias por todos sus mensajes. Perdón por no responder a todos los inbox. Me resulta imposible. Y además no puedo estar tanto tiempo ahí con el teléfono encima. Y les cuento, todo el año pasado, expuestos todo el tiempo y nunca nos pasó nada. Este año que nos mandan a rojo y que nos cierran todo, pues nos quedamos en casa. Fuimos a ver a la familia de mi esposa para pasar ahí Año Nuevo y a la familia que fuimos a visitar, que era solamente, bueno, mi suegra ha estado con nosotros las últimas semanas y por allí estaba mi cuñado, mi cuñada y nada más. No fue una reunión multitudinaria ni nada por el estilo. Ellos ya les había dado COVID hace como mes y medio, así que ya supuestamente pues no nos podían contagiar. Todavía nos vamos en auto. Mi suegra me dice, le dije, no, hay que irnos en avión. Y me dice, no, en coche para no exponernos tanto, no sé qué. Y dije, bueno, está bien. Fui misericordioso, nos vamos en auto. Y pasamos una semana con mucho frío, durmiendo muy mal. Creemos que eso debilitó un poco nuestras defensas.
Gracias a Dios, mi suegra, lo que son las cosas, decían que los más vulnerables eran los adultos mayores de 70 años. Ella es positivo asintomático hasta el día de hoy. Y decían que a los niños no les pasaba nada y nuestra hija siempre se ha mantenido estable, pero nos ha costado trabajo que salga adelante de febrícula y fiebre entre 37,5, 38 que viene de repente a lapsos. Esperemos que ya en 1 o 2 días se termine. Me pasó a mí esto también 2 o 3 días que de repente venía, pero gracias a Dios está estable. El punto es que pues nos vamos para allá y ella gracias a Dios no le pasó nada. Quizá unas pastillas con nuestras cosas que tomamos, que ella siguió tomando, le ayudaron. Nosotros las dejamos de tomar al no sentirnos expuestos para nada. Las tomábamos cada que estábamos muy expuestos o convivíamos con gente con COVID o algo por el estilo. A la fecha solamente hay 2 opciones, 3. O nos contagiamos en el baño de la gasolinera o en el Walmart, llegando a hacer las compras, lo cual es poco probable. O creo que lo que sucedió es que por allá la familia de mi esposa nunca leyó que el COVID puede permanecer hasta 1 mes en superficies lisas y parece que no limpiaron como se debía todos los vasos, cubiertos, platos, etc. Esta es mi teoría y pues estuvimos chupando el virus toda 1 semana. La primera que empezó a manifestar síntomas fue mi esposa. Un viernes estando por allá empezó con mucha tos. 3 días seguidos me tosió en la noche. Y pues bueno, por más sano que sea uno, tampoco somos Superman, ¿verdad? De regreso, ella empieza el lunes antepasado, de a la semana pasada, con mucho dolor de cabeza, como nunca en su vida la había tenido, con mucho dolor de piernas, de cadera. Y yo empecé con una ligera tos, pero seca, que nunca tengo. Y es cuando vi asomados por la ventana 4 negritos bailando la canción de Astronomía. Solamente los expertos en memes lo entenderán. Dije, ya nos tocó. Y sí, el martes amanecí con fiebre no incontrolada, 38, 38,5, una molestia aquí en la cabeza, no insoportable porque mi umbral del dolor es muy, muy alto. Para que yo me queje por algo tengo que estar muy mal, pero sí permanente. Al otro día con los pies un poco dormidos, nos hacen la prueba el martes pasado, o sea, hace casi 10 días. Salimos todos positivos. Bueno, mi hijita y mi suegra no sabíamos todavía, porque a nosotros fue prueba rápida, a mi suegra fue la PCR, y como les comentaba, gracias a Dios ella ha sido asintomática a la fecha. Nuestra nena, triste de que no nos podía abrazar, que no se podía acercar, y cuando empieza con síntomas, pues bueno, fue la más feliz de la vida, no porque le dio COVID, sino porque ella pudo abrazar a sus papás, y porque ya no tendría que estar tantos días, como le habíamos dicho, supuestamente separada de nosotros, ¿verdad? Nos empezamos a tratar de inmediato y gracias a Dios prácticamente en 3, 4 días pues salimos al 100% adelante. Quizá actualmente solamente hay un poquito de cansancio y los días pasados un poco más de cansancio, pero porque ya no pudimos descansar tanto por estar atendiendo a nuestra nena. Pero estamos bien, gracias a Dios, como ustedes lo pueden ver. Y mis hermanos, como se los dije al principio, no hay que temer, tarde o temprano nos va a dar a todos. Y yo solamente quiero darles 2 recomendaciones. Una, como siempre he insistido, prepararnos para ese momento cuidando nuestra salud. No para que no nos dé, sino para que cuando nos dé reduzcamos drásticamente las probabilidades de que la pasemos mal. El pediatra de nuestra nena lo confirmó, le dijimos, oye, ¿y cómo te ha ido con los niños? Y me dice, los únicos niños que he tenido graves han sido algunos pequeñitos con sobrepeso. Entonces, pues qué mal de los padres que no se ocupen de atender bien a sus hijos y que crean que nada más por el cubrebocas ya la libraron, ¿no? Hay que mantenerlos verdaderamente sanos con una buena alimentación y enseñarles a hacer ejercicio. Esto no es garantía de que no nos va a ir mal, pero sí reduce drásticamente las probabilidades. Creo que nuestras palabras fueron pasadas por fuego y al menos al día de hoy, pues gracias a Dios no nos hemos equivocado en lo que dijimos. No pudimos evitar el contagio, pero sí pudimos evitar el pasarla mal y pudimos salir, gracias a Dios, a pesar de que comenzó muy fuerte, porque sé que hay cepas menos agresivas, pero esta no creo que fuera muy bonachona porque empezó con todo los primeros 2 días. Gracias a Dios pudimos reducirlo y atacarla muy rápido. Es importante, mis hermanos, que tengamos un plan de lo que vamos a hacer, porque mucha gente
se ha puesto mal y mucha de la gente que ha fallecido es porque no se trató a tiempo. Entonces algunos lo que hacen es negar los síntomas, negar la realidad. El ser humano a veces toma esa salida. No, no me pasa nada, no tengo nada. Tiene un dolor y no va al doctor a checarse. Hay que checarnos. Es mejor que te diga tiene un tumor y que lo trates a que cuando lo descubras ya sea demasiado tarde. Entonces si empiezas con síntomas, tú si conoces tu cuerpo te darás cuenta de inmediato que es una gripe un poco distinta. Yo en cuanto vino la tos seca y este dolor permanente, dije ya nos tocó encontrarnos con este cuate cara a cara. Por fin se nos hizo conocerlo al infeliz y nos vamos a dar un buen tiro. Y no le va a ser fácil como siempre lo dije, ¿verdad? Y así fue, gracias a Dios. Entonces, yo no sé de qué manera tú te trates, nosotros tenemos nuestras formas de tratarnos, tú tienes las tuyas, pero tienes que tener ya un médico listo y saber lo que vas a hacer para que de inmediato te comiences a tratar. Yo no soy médico, pero lo que muchos médicos he escuchado que recomiendan es que de inmediato tomes desinflamatorios y creo que aspirina como anticoagulante porque mucha gente se pone mal porque se empiezan a inflamar los órganos. Entonces es muy importante que no evadas los síntomas, que te trates con desinflamatorios para evitar que tu cuerpo se empiece a inflamar. Algunos que recetan antibióticos, le pregunté a una química ¿y por qué mandan antibióticos si esto es viral? Y dice para atacar cualquier bacteria y que no se aproveche de que el cuerpo está débil y se compliquen las cosas. Tiene algo de sentido. El punto es que es importante tratarnos cuanto antes y mantener pues el cuerpo estable, descansar, porque al no haber medicamento lo vas a combatir con tus defensas, nada más. Entonces te vas a echar un tiro con el virus y por eso es que mientras más altas tengas tus defensas, mayor probabilidad de salir bien librado. Y bueno, mis queridos hermanos, creo que les iba a contar más, pero ya es tarde. Tenemos pronto la intención de tener una transmisión en familia y contarles un poquito nuestra experiencia, nuestro testimonio, solamente con la idea pues de que toda la gente que está con tanto miedo pueda descansar un poquito, porque todo lo que pasa en la noticia son los testimonios de que este era muy joven y se murió y este hacía ejercicio y también y mira este cómo acabó. Y por eso queremos como familia decirles tranquilos, sí mucha gente la pasa mal y es lamentable y nos duele, pero estadísticamente la gran mayoría va a salir adelante. Así que no hay que temer porque el temor destruye nuestras defensas. Tenemos que estar en paz. Es algo que muchos ya han enfrentado, a uno les fue peor, a otro les fue mejor. Difícilmente la vas a librar a menos que dejes de seguir con tu vida. Tarde o temprano te vas a encontrar con ese virus y estemos en paz. Nuestros días están en las manos de Dios y si lo obedecemos y hacemos lo que tenemos que hacer, salvo que Él diga lo contrario, no tendría que pasar de algunos días de malestar. Y bueno, pues son 9:15, terminamos con esto, mis hermanos. Seguiremos en contacto, gracias por sus oraciones, les pedimos por nuestra pequeñita que ya mañana o pasado mañana pueda terminar con este proceso. Está sana, está estable, ya la vio el pediatra, todo está en excelentes niveles, simplemente es esta fiebre o febrícula intermitente que a veces va, a veces viene y que es parte del proceso y que a mí me tocó lo mismo, pero ella empezó después que nosotros, entonces estimamos, según lo que vivimos, que mañana o pasado mañana ya también debería de estar del otro lado. Aunque si la ves ni se nota, anda brincando por la cama, echando relajo todo el día, cantando, gritando. Le digo, nena, duérmete, no se quiere dormir. Parece al contrario que le metieron un Red Bull y que no pasa nada. Gracias a Dios. Gracias por sus oraciones, por su preocupación, pero estamos bien. Gracias a Dios principalmente. Todo el tiempo hemos estado orando y descansando, buscando esta paz en el Señor. Y Él es bueno, Él ama a sus hijos, Él tiene un propósito para nosotros y de esta tierra nadie se va hasta que el Señor nos llame. Y el día que nos llame será su tiempo y en su tiempo será perfecto. Y por COVID, por un accidente, por un golpe en la cabeza, por un choque automovilístico, porque nos cayó un meteorito, pero algún día tarde o temprano tenemos que partir. De aquí es entonces, vivamos una vida con propósito. Dios los bendiga, estamos despedidos.